Y bien, amigos oyentes, ahora estamos en la segunda etapa, el conocimiento de nosotros mismos. Saber realmente cómo estoy compuesta fisiológicamente, qué experiencias he tenido, cómo he manejado mis heridas que por lo general han sido maltratadas, escondidas y olvidadas, y el diablo ha hecho uso de estas heridas y nos ha enseñado a odiar, a vivir en resentimiento, amargados, tristes, deprimidos. Habiendo hecho todo este recorrido, hablamos en el espacio pasado que es necesario diseñar un plan de vida, un proyecto que me vaya marcando el camino de santidad. Se hace necesario tener un director espiritual, pero en estos tiempos está como complicado tener director espiritual y debemos hacer uso de los libros que nos han dejado los padres de la iglesia. En lo personal he leído Introducción a la vida devota, San Francisco de Sales, San Lorenzo Scupoli y Perfección Cristiana. A mí me llegó al oído, por decirlo de alguna manera, Perfección Cristiana en la primera ocasión que hice la coronilla a San Miguel Arcángel hace unos años. En la primera coronilla de la oración a San Miguel Arcángel se pide perfección cristiana. Y muy curiosa que he estado en el conocimiento del Señor, pues me fui a buscar qué era perfección cristiana y me encontré un libro maravilloso que me ha ayudado muchísimo y es del cual yo les comparto muchas cosas que he aprendido. Bueno, entonces hablábamos de un plan de vida para esta perfección cristiana. Hablábamos que había que diseñar unas estrategias para ponernos una autodisciplina de acuerdo a mis condiciones. Recordemos que lo que opera para mí quizás para usted no funcione. Por eso cada uno debe ser muy responsable consigo mismo. El Señor nos invita a amarnos a nosotros mismos y a amar al prójimo. Pero no puedo amar al prójimo si no tengo amor hacia mí misma, si no me veo como verdadera hija de Dios, si no reconozco mi dignidad de hija de Dios. El padre Antonio Rollo Marín nos proponía 5 principales medios secundarios externos. En el espacio pasado vimos el plan de vida. La segunda ayuda exterior sobre la que hemos de apoyarnos para progresar en nuestra vida cristiana y alcanzar la perfección cristiana o santidad ha de ser la atenta y asidua lectura de libros que nos nutran el alma, que nos alimenten espiritualmente, que nos alienten al camino de santidad. Y como les comentaba hace un momento, los libros que yo he leído han sido de verdadera ayuda. Me han ido perfeccionando en el camino de perfección cristiana, en el camino de santidad. Para usted quizás sean otros libros. Hay personas más dadas a la Biblia, que por supuesto debe ser el primer libro que debemos tener como manual de vida, al igual que el catecismo. Sin embargo, para mí ha sido mejor leer a los autores católicos, especialmente los padres más antiguos, Santo Cura de Ars, San Ignacio de Loyola, por supuesto, que ha sido de los primeros que conocí en mi camino hacia la perfección cristiana. Estas lecturas se deben hacer también con una disciplina, con un orden, con papel y lápiz, tomando nota de lo que este santo vivió, conocer su biografía, el entorno social que lo rodeó, su familia, por qué se encuentra con el Señor, o si fue como una Santa Teresita del Niño Jesús, que lo conoce desde su hogar, desde el vientre de su mamá, podríamos decir. Tenemos la experiencia de San Ignacio de Loyola, que después de leer la biografía de los santos, su alma siente el deseo de volverse a Dios. También están los libros ascéticos como San Agustín, La imitación a Cristo, las obras de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. Bueno, cada uno podrá ir identificando con qué santo puede trabajar su vida espiritual, qué santo puede ser su director espiritual, sobre todo en estos tiempos que nuestros sacerdotes no tienen tiempo y otros no quieren hacerlo. La verdad, hay que ser honestos en esto. Algunos uno les pregunta, ¿quieres ser mi director espiritual? Y ponen una cara de terror
que parece que uno les hubiese preguntado, ¿sabe Dios qué? Pero bueno, es la época en la que estamos viviendo y esto no nos puede detener. Nosotros debemos ser responsables de nuestra propia relación con Dios. No es culpa de aquel sacerdote, no es culpa de mi amiga, no. Yo debo ser responsable y qué quiero hacer yo con mi vida, qué tan santa quiero ser. Y santidad no quiere decir que yo voy a hacer una cosa súper extraordinaria que todo el mundo va a recordar. De Santa Teresita del Niño Jesús se dijo cuando estaba en agonía, abro comillas, lo que decían sus compañeras de convento. ¿Qué podrá decir la Madre Superiora de esta pobre monja después de que muera? Para sus compañeras de convento, Santa Teresita del Niño Jesús no había hecho nada que valiera la pena. Sin embargo, cuando leemos su autobiografía, Historia de un alma, leemos que, dice ella, que desde los 3 años recuerda que nunca le ha negado nada a Dios. Bueno, pues a esto tendremos que llegar nosotros, cada uno en su medida, porque recordemos que no volverá a haber una Santa Teresita del Niño Jesús, no volverá a haber un San Juan de Ávila. Cada uno de nosotros es diferente. Dios no repite. ¿Cómo leer estos libros? ¿Cómo leer estos libros? Veamos. No nos podemos saturar de libros, no nos podemos saturar de historia de los santos. Es verdad que la iglesia presenta en el día a veces hasta más de 10 santos. Yo tengo que escoger el que me llegue y para eso definitivamente necesitamos al Espíritu Santo. Él me hará discernir, me dará la gracia de encontrar justo el que yo necesito. Y hoy en día con los buscadores en internet es maravilloso. De repente a uno le aparece la historia de un santo que uno ni conocía ni había oído decir y cuando lo lee se enamora de su historia, se enamora de su ejemplo y empieza a trabajarlo. Y en el plan de vida que vimos en el espacio pasado, debo ya incluir no solamente los momentos de oración, sino los momentos en que voy a dedicar a leer un pedacito. No mucho, porque es como comer demasiado. Incluso dicen que ahora hay un pecado que se llama gula espiritual. Y parece ser que sí se da eso. Uno tiene tanta sed de conocer a Dios que va de retiro en retiro, que va de libro en libro, salpicando un poco de libros y a la final no coge nada de ninguno. Por eso hay que ser muy serios en esto. Escoger un solo libro, rumiar ese libro. Si usted es más dado a las Sagradas Escrituras, por ejemplo, escoja uno de los libros, uno de los evangelios, los Hechos de los Apóstoles, o el Evangelio de Marcos, o el de Lucas, en fin, o se puede ir a las historias de las mujeres del Antiguo Testamento. No hablo de la Virgen María porque de ella se dice muy poco en las Sagradas Escrituras. Entonces hay que ser demasiado estudioso y teológico de las Sagradas Escrituras para identificar que en el Antiguo Testamento se habla de la Virgen y luego en el Nuevo Testamento aparece ya ella en Lucas, pero muy poco se dice. De ella hablan más en la revelación privada a los santos. Pero bueno, usted decidirá, yo no les puedo decir cómo hacerlo. Les decía que cómo leer. Bueno, perseverancia. Leerlo a manera de oración, pedirle al Espíritu Santo que le ayude a identificar qué virtudes de ese santo quiere Él poner en su corazón o que ya le ha dado y usted no ha trabajado y no se daba cuenta que tenía. Asimismo va a nacer el tema del apostolado, pero de eso hablamos al final. Vamos ahora con el tercer medio externo para ayudarnos en el camino de la santidad. Las amistades santas. Esta sí que es una ayuda bien eficaz y muy importante saberla reconocer. La verdadera amistad es muy difícil encontrar. Dice en las Sagradas Escrituras que es un regalo de Dios. Leemos en el Eclesiástico: un amigo fiel es remedio saludable, los que temen al Señor lo encontrarán. Así nos habla el Espíritu Santo a través de sus Sagradas
decía Aristóteles, distinguiendo la amistad en 3 clases. Hablaba él de una amistad fundada en el placer, es decir, fundada en la sensualidad, otra en el interés utilitarista y la tercera en la virtud honesta. Solo esta última es una verdadera amistad. Recuérdese bien, realmente es amistad la que está centrada en la virtud, no en lo que puedo sacar de provecho de esta amistad, ni en lo que siento por esta amistad. 3 son las principales ventajas que proporcionan una verdadera y santa amistad. La de encontrar en el amigo un consejo íntimo, al que confiamos los problemas de nuestra alma para que nos ayude a resolverlos. Un corrector prudente y cariñoso que nos dirá la verdad sobre nuestros defectos y nos impedirá cometer innumerables imprudencias. Un consolador, en fin, que escuchará con cariño el relato de nuestros dolores y encontrará en su corazón las palabras y remedios oportunos para suprimirlos y suavizarlos, para conducirme a Dios. Se hace muy necesario, con la ayuda del Espíritu Santo, andar muy sobre aviso para que la amistad se mantenga siempre dentro de sus verdaderos límites y no desborde nunca el cauce de la virtud y del bien, porque si bien es cierto, un buen amigo es un poderoso estímulo para la virtud, también lo es para ir en contra de la virtud y destruir en mí la poca o mucha presencia que haya de Dios en mí. Pasar de una clase de amistad a la otra se da sin darnos cuenta, de una manera casi imperceptible, dice San Francisco de Sales. Por amor virtuoso mézclase después el amor sensual y finalmente el carnal. Así que aún en el mismo amor espiritual hay riesgo si no se está con cuidado. ¿Cómo identificar que una amistad virtuosa se está pasando a lo sensible y a lo carnal? Dicen los psicólogos que cuando estamos en una reunión de muchas personas y mi mirada se fija siempre en esa persona, allí hay una voz de alerta, allí debo hacerme un alto en el camino. Pero si he pasado a la segunda etapa, que según los psicólogos es cuando el corazón empieza a moverse con cierto interés hacia esa persona, y el tercero que ellos indican es cuando esa persona entra en los sueños. En los 2 segundos aspectos, movimiento del corazón y aparición en los sueños, quiere decir que estoy en peligro o que se está formando una relación más profunda. Podríamos hablar entre un hombre y una mujer. Ya ahí estaríamos hablando de una atracción que puede llevar a un noviazgo saludable para un futuro matrimonio. Visto desde ese punto de vista, no está mal, siempre y cuando lo mantengamos unido a la oración y pidiendo la gracia de Dios. Pero si es una amistad entre 2 mujeres o 2 hombres, tendríamos que ser muy delicados, muy cautelosos en qué está pasando, porque podría ocurrir que el diablo nos quiera tentar con algo que nunca nos hubiese pasado por la mente y sería una desviación sexual. Bueno, teniendo en cuenta esto de manera muy delicada y siendo muy concienzudos con analizarnos cuál es la situación que está tratando de dañar esta amistad, porque puede haber amistad entre hombre y mujer meramente virtuosa, que no vaya ni para un matrimonio, ni para una relación conyugal, ni nada de eso. Y puede haber una amistad muy virtuosa entre 2 personas del mismo sexo. Hoy en día que se está desvirtuando el verdadero sentido de la amistad, debemos ser muy delicados, muy cautelosos, muy meticulosos, si se quiere decir, para no caer en estas tentaciones que el demonio quiere plantearnos. Más adelante vamos a ver cómo es que el demonio nos trabaja. Por ahora estamos con lo que somos nosotros, con las experiencias naturales de nuestra vida, con nuestro cotidiano vivir. Es necesario, si se ha llegado a la parte grave de dañar una amistad virtuosa,
donde no cabe una relación conyugal, donde no cabe una relación de futuro sacramento matrimonial, nos veríamos obligados entonces a empezar a evitar esa amistad, a no asistir a los lugares donde nos encontrábamos, empezar a evitarle las conversaciones, las miradas, los encuentros. Si no es posible, iré dejando que esa amistad se enfríe y hemos avanzado muchísimo, no nos dimos cuenta a tiempo, toca evitar la amistad de una vez y por todas. Debemos pedirle la gracia al Espíritu Santo para no herir a la persona, para no causarle dolor, desprecio, humillación, sino que por el contrario sienta que fue mejor dejar de tratarnos. Vamos ahora con el cuarto medio secundario para ayudarnos en la vida espiritual, sería el apostolado. El apostolado en cualquiera de sus formas, realizado con un verdadero espíritu sobrenatural, puede y debe representar para el apóstol una verdadera fuente de santificación. La palabra apóstol significa enviado, mensajero, embajador. En el Nuevo Testamento se emplea esta palabra para designar unas veces a los 12 grandes discípulos de Jesucristo, agregando a Matías, Pablo y Bernabé. También se le da el nombre de apóstol a los predicadores del Evangelio, incluso los no pertenecientes a la jerarquía eclesiástica. Podemos entonces hablar de grados en el apostolado. El primer grado, el más importante, el apostolado de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, los apóstoles. En tercer lugar, el romano pontífice. El cuarto lugar le corresponde a los sacerdotes enviados por el Papa y los obispos a alguna misión jurisdiccional. El quinto lugar lo ocupan los seglares que están en una organización apostólica. El sexto lugar, y en sentido muy amplio, podría llamarse apóstol a cualquier persona bautizada que dé catequesis, que dé charlas y conferencias. Teniendo en cuenta estos grados del apostolado, veamos entonces qué tan obligados estamos como miembros de la Iglesia de Cristo a ejercer dicho apostolado. En una exigencia de la caridad para con Dios, para con el prójimo y para con nosotros mismos. Para con Dios, el amor egoísta y sensual es exclusivista. No quiere que nadie participe de su gozo, quiere saborearlo a solas. Se explica muy bien por la limitación y pequeñez de la criatura sobre la que recae, pero el amor de Dios, al caer sobre un objeto infinito e inagotable, lejos de disminuir, crece y se agiganta a medida que se comunica a los demás. Por eso es imposible amar de veras a Dios sin sentir arder en las propias entrañas el fuego del apostolado. Un amor a Dios que permaneciera indiferente a las inquietudes apostólicas sería completamente falso e ilusorio. Una sola cosa, decía Santa Teresita del Niño Jesús, hacer amar a Dios es el deseo fundamental y primario de todas las almas auténticamente enamoradas de Dios. En cuanto al prójimo, la caridad para con el prójimo nos obliga a desearle y procurarle toda clase de bienes, principalmente los del orden espiritual que se ordenan a la felicidad eterna. Imposible, pues, amar al prójimo con verdadero amor de caridad sin la práctica afectiva y efectiva del apostolado, al menos en la medida y grado compatibles con nuestro estado de vida y con los medios y procedimientos a nuestro alcance. Para con nosotros mismos, se ha dicho con toda razón que la limosna material beneficia mucho más a quien la da que a quien la recibe, porque a cambio de una cosa material y temporal se adquiere el derecho a una recompensa espiritual y eterna. Asimismo ocurre con el apostolado. Se beneficia quien recibe la enseñanza espiritual como el que la transmite. Al entregarnos a las fatigas apostólicas en bien de nuestros hermanos, acrecentamos en gran escala nuestro caudal de méritos ante Dios. Es por eso que el apostolado es una práctica excelente de práctica del amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Bendiciones.